Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Pensamiento en Soledad. Hoy tengo también a una invitada muy especial y doy gracias a Dios por su vida. También doy gracias a Dios porque tú estás acompañándonos del otro lado de todo esto que se hace, que realmente se hace con mucho amor. Muchísimas gracias por estar ahí. Sabes que para nosotros todos tus comentarios son bienvenidos. Así que coméntanos, dinos tus dudas, tus peticiones de oración, todo es bienvenido. Hoy tenemos a alguien muy especial y para mí es una bendición presentarles a mi hermana Rocío de Álvarez. Bienvenida, porque es alguien para mí muy especial y hoy tenemos un tema también muy bonito. Siento que es un tema muy importante, es un tema muy sensible también, pero es algo de lo que necesitamos hablar. Es algo que se debe platicar porque es necesario para el corazón. Hoy vamos a hablar de todo lo que se pasa cuando perdemos a un ser querido, a un ser muy amado, porque en la vida perdemos de todo, ¿verdad? Personas que están cerca, personas que no están tan cerca, pero cuando es alguien que es parte de nosotros es doble, triplemente difícil, ¿verdad? Así que nosotros en el 2005 tuvimos la pérdida de un angelito muy especial que era mi sobrino Abraham. Y pues aunque han pasado los años, realmente sigue siendo un tema difícil de hablar. Pero yo sé que tú también has pasado por cosas difíciles y por eso es que estamos haciendo este episodio, para hablar un poquito de cómo lidiar con estas pérdidas, qué podemos hacer. Así que yo quisiera que, Rocío, nos puedas contar tu historia y que tú puedas tener la libertad de decirnos como que estamos platicando aquí con nuestros amigos y poder contarnos tú cómo ha sido, cómo fue para ti todo esto. Pues muchas gracias primero por la invitación. Me siento honrada de estar acá compartiendo pues algo de mi experiencia y del proceso que me llevó a este duelo. Quiero empezar contándoles que Dios me bendijo con 4 hermosos hijos a quienes amo con toda el alma. Yo fui madre desde muy jovencita, a los 18 años. Vino mi primer bebé, al año y 3 meses el segundo, al año y 3 meses el tercero, al año y 9 meses la cuarta, que es mi hija, la más pequeña, 3 varones y una hermosa niña también. Y hoy quiero centrarme en la historia de mi hijo Abraham, contarles algo de cómo fue él, cómo fue su vida, cómo era él, su personalidad, alguien muy especial. Cuando él nació, fue un nacimiento tan rápido, yo siento que él desde que él nació fue alguien muy especial, porque no me dio muchos dolores de parto. Yo incluso me fui caminando al hospital. Mi mamá me dijo, bueno, ¿tenés dolores? Sí, le dije yo, pero no me siento así como que fueran muy intensos, sino eran unos dolorcitos pequeños. Bueno, si querés vámonos caminando. El hospital quedaba como a 10 cuadras de nuestra casa, nos fuimos caminando. Llegando yo al hospital, el doctor examinándome y me dijo, señora, ¿y usted por qué viene caminando? Me dice, si ya trae 9 de dilatación. Pues no sé, doctor, le dije yo, pero yo me siento bien. Entonces me provocaron los dolores, que con decirles que fueron minutos de dolores intensos. Las enfermeras corrieron a la sala de partos y yo literalmente solo me pusieron en la camilla y a tener a mi bebé, a tenerlo. Fue algo tan rápido, yo decía, Dios mío, ni sufrí tanto como el primer embarazo. Entonces, luego salimos del hospital al día siguiente y mi mamá me dice, cuando vio a mi bebé, mi hija me dice, ¿no te cambiarían al bebé? Me dice, porque lo miró, él pesó 6 libras.
lo miró así bien peludito y como mi niño primero pesó casi más de 9 libras, este bebé era bien menudito. Entonces me decía, mija, ¿no será que te cambiaron al bebé? Ay, no mami, le dije yo asustada, ¿verdad? Porque como era en el Hospital General, ¿verdad? Y en ese tiempo creo que habían habido problemas de que cambiaban a veces a los bebés. Entonces nos fuimos con mi mamá y a la casa y todo. Luego pasé con ella el posparto. Luego nos fuimos a vivir con mi esposo a Escuintla, porque nos anduvimos en varios lugares y nos fuimos a vivir a Escuintla. Y en Escuintla mi niño pues empezó a enfermarse, le daba mucha diarrea. Y yo decía, pero yo le daba pecho, incluso llegué a pensar que el pecho tal vez le estaba haciendo daño. Entonces dije yo, bueno, le voy a quitar el pecho. Y le seguí dando pachita. Lo llevábamos con tantos doctores, ninguno daba qué era lo que tenía. Si esto le sirve a alguien que nos está viendo, pues enhorabuena. Porque yo lo que estaba haciendo, el doctor que lo vio ya de último, una eminencia para mí, le hizo unos exámenes y me dijo, mija, ¿qué le estás dando al bebé? Ah, pues yo su lechita, pero ninguna leche le caía bien a mi bebé. Pero no le hace, eran diarreas tras diarreas, no le cae bien. Entonces me cambiaban las leches. Luego le hizo un examen el doctor y me dijo, ¿qué le estás dando? Decime desde que te levantas, ¿qué le das? Bueno, le doy su pachita, pero después le hago una pachita con agüita con miel y luego le doy otra pachita. Ay, no, me dijo, miren, la miel es algo muy bueno para personas más grandes, pero para bebés es fatal. Eso era lo que le estaba provocando la diarrea a mi bebé. Me dijo, ahorita mejor le quitamos la pachita, le vamos a quitar la miel. Y miren, con eso fue suficiente. Su santo remedio de mi niño. Sanó completamente. Era un niño desde pequeño. Él donde yo lo ponía, ahí se quedaba. No era travieso. Yo pienso que él era el modelo que toda madre quisiera que fueran nuestros niños, ¿verdad? Porque él no era travieso. Ahí lo ponía yo sentadito y ahí se estaba y se entretenía con cualquier cosita. Totalmente diferente de mis otros niños. Pero él siempre fue bien especial. Fue creciendo, luego fue al colegio. Miren, siempre tuve muchas cosas especiales de él. Se ganaba medallas de primero, segundo lugar, diplomas por buena conducta. Él se esmeraba enormemente en las tareas, siempre que le dejaban una tarea. Por supuesto, yo siempre supervisando y todo, pero él siempre daba lo mejor, ¿verdad? Él siempre quería hacer bien las cosas, hacerlas lo más perfecto posible. Y fue un niño que me dio muchas satisfacciones. Fue creciendo, lleno de amigos en el colegio. Vivíamos en una casita en Villanueva, recuerdo. Ahí y ellos hicieron muchos amigos, los vecinitos. Luego logramos comprar una casita más grande, más amplia. Nos fuimos a vivir a Carretera El Salvador, pero él nunca dejaba de ver a sus amiguitos, ¿verdad? Sus vecinos con los que creció. Tuvo una infancia muy feliz. Entonces, luego nos fuimos a vivir a Carretera El Salvador y él siempre igual. Incluso entró a la universidad y hacía sus trabajos. Recuerdo que hizo el Hotel Westin Camino Real en una maqueta que todavía la conservo porque perfecta. El Hotel Westin y así se fue desarrollando mi hijo y recuerdo un 27 que por cierto mañana
está de aniversario, un 27 de febrero. Recuerdo que había un amigo que teníamos nosotros que trabajaba con nosotros y él los invitó a salir un domingo como cualquiera, ¿verdad? Ellos contentos, ese día no pudo ir mi hija ni mi hijo pequeño, solo se fue el grande, se fue mi hijo Abraham, se fueron los vecinitos que ellos los invitaron también y se fueron a un día de campo, a un río, específicamente un río. Y yo confiaba pues porque nosotros siempre les pagamos a nuestros hijos clases de natación. Ellos sabían nadar perfectamente. Cada diciembre, cada noviembre se iban a Mazatenango con mi cuñado, a la casa de mi cuñado y les gustaba ir a las clases de natación. Ellos tenían una natación, sabían nadar de varios estilos, se tiraban desde arriba. Yo los admiraba porque desde muy chiquititos aprendieron a nadar, sí sabían nadar perfectamente. Entonces, bueno, pues nos pidieron permiso, se fueron, pero miren, realmente más tardaron en irse que en llamarnos a nosotros. Entró una llamada y le dicen a mi esposo, mi hijo Oscar, papi, vénganse, porque a Abraham le pasó algo. Yo a preparar el almuerzo y todo, y me dice Gustavo, pero no nos dijeron mayor cosa, pero solo nos dijeron que sí era grave, ¿verdad? Lo que le habían pasado. Entonces yo dejé tirado todo, recuerdo que mi mamá estaba con nosotros, y una vecina que era la mamá de los otros jovencitos que andaban con ellos. Total que nos fuimos varios. Esto fue en el Jocotillo, creo que es Barberena, perdón, en Barberena. Y como pudimos llegamos, no conocíamos el lugar. En eso sale el joven que los había invitado, que era uno de nuestros trabajadores, y nos para y nos dice: don Gustavo, doña Rocío. Y yo le dije: ¿qué pasó? ¿Cómo está Abraham? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y solo agacha la cabeza él y nos dice: lo siento mucho. Y solo eso, ni siquiera nos dijo más, sino que solo agachó la cabeza y yo me pongo a gritar como loca. Era algo que en el momento me impactó enormemente. No lo podía creer. Era como para mí un sueño, como que estaba viviendo una pesadilla. Y le digo yo a Gustavo: vámonos, acerquémonos más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ver a mi hijo, yo quiero estar y llegar hasta donde él está. Entonces, como pudimos, mi esposo se parqueó, logramos bajarnos. Recuerdo que mi pobre mamita, ahí tuvimos que pasar unos ríos que pasaban así. Era un lugar raro. Ellos habían trasladado a Abraham de donde fue el accidente, lo pasaron más para acá. Yo no llegué a donde había sido el accidente. Yo no llegué. Sí me hubiera querido ver la inmensidad del lugar que fue, porque me he quedado siempre con la duda. Solo me dicen que era una como presa, y que había una catarata, y que la catarata era muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces me imagino yo, no sé, que este niño, como eran varios, mis hijos sabían nadar. Yo he visto que cuando hay niños que saben nadar, ellos están flotando, ¿verdad? Entonces da confianza de que otros que tal vez no sepan, piensan que se pueden meter y no les pasa nada, ¿verdad? Entonces mis hijos, como estaban nadando, vienen los vecinitos y se metió uno de ellos
que es José. Y definitivamente él no sabía nadar, ¿verdad? Y cuando ven que se está ahogando, mi hijo grande me cuenta, viene Abraham y se acerca a él, pero él en su lucha, me imagino yo, por salvarse porque se estaba ahogando, mi hijo logró sacarlo, porque eso cuenta mi hijo Oscar, logra sacarlo y logra agarrarse él de algo, pero no sé qué jaló a mi hijo Abraham, o sea, la corriente. Yo por eso les digo, no llegué al punto, al lugar donde sucedió, sino que yo lo que me imagino es que la catarata tenía una fuerza que lo hundió muy fuerte, y como al mismo tiempo que sacó al otro, él también se fue para abajo. Eso es lo que me cuentan, que hay como remolinos que se forman, ¿verdad? Tal vez de la misma presión del agua. Se forman esos remolinos y mi hijo definitivamente lo jaló, ese remolino. Y cuenta Oscar que donde no lo vieron, y Abraham, y no salía, dice que se metió, porque no todos sabían nadar, solo Oscar se metió a ver y no lo encontraban. Y en cuestión de 5 minutos, dice mi hijo, que ya salió su cuerpo flotando. Fue para él, me imagino yo, impactante en ese momento, y lograron sacarlo, pero ya mi hijo ya no estaba, ya solo su cuerpo inerte. Lograron sacarlo entre dos. Yo siempre he querido ir a conocer ese lugar, pero no sé, siempre ha habido obstáculos para no ir a ese punto. Lograron sacarlos y luego lo llevaron a donde yo ya lo pude ver. Realmente para mí yo no encuentro palabras para describirles lo que mi corazón sentía en ese momento. Solo sentí que mi corazón se desgarraba en 1000 pedazos. Una impotencia tan tremenda ante la muerte. Sentía que las manos se me iban de las fuerzas, ya no tenía ninguna fuerza, solo le dije, hijo mío. Mi reacción fue darle algún auxilio, y mi madre, recuerdo también que le apachaba el estómago, le dábamos, pero me decía, Oscar, mami, ya no se puede hacer nada. Y solo lográbamos así como presionarle el pecho, y solo vi que le salía agua. Mi hijo ya no estaba con nosotros. Y mi madre, recuerdo que el valor de una madre tan especial, mi madre yo solo gritaba, y mi mami tan bella empezó a orar por él. Tuvo ese valor mi madre de orar por mi hijo, y yo solo lo abrazaba y lo besaba y le decía, hijo mío, te nos fuiste, y solo lo besaba, me recuerdo. Fue un momento bien duro para mí. Fue como un sueño que no sé, yo quería despertar de ese sueño. Y recuerdo que mis hijos me dijeron, mami, andate para la casa, nosotros vamos a hacer gestiones acá. Van a venir los bomberos, ellos tienen que dar testimonio de qué murió Abraham, tienen que hacerle exámenes. Andate para la casa. Solo sentía que mis brazos me pesaban, pero no tienen idea. Una cosa que yo quería levantarlos y una cosa que me pesaban enormemente. Mi mami me dijo, andate para la casa, yo me puedo quedar aquí. Tuvo el valor mi mami de quedarse con mi hijo ahí. Y ellos dijeron, nos vamos a quedar esperando a los bomberos, vete tú para la casa. Y nos fuimos para la casa. Yo recuerdo que te llamé en ese momento.
no lo podía creer. Un hijo tan bello, ¿por qué tan joven, lleno de vida, lleno de sueños? Dios mío, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? Luego me cuentan que fue por salvar la vida de José. Dios mío, tanto fue tan bello cuando naciste como cuando te fuiste. Ayudando a un amigo. Ese amigo estaba deshecho. Logramos llegar a la casa. Miren, yo no sé de dónde salió tanta gente. Estaba llena la casa, casa de vecinos, de unas personas de mi comunidad, la suegra de mi hija. No me recuerdo si estabas tú. Dios mío, yo solo me quedé como en otro mundo. Pero sentí el amor de la gente, sentí el cariño de mis hermanos que estaban ahí, que me ayudaron enormemente, de mi hermana. Y me dijeron que me querían y que me sintiera pues amada por ellos. Fueron momentos que no tengo palabras para poderlos describir. El corazón se me hacía pedazos, sentí que un pedazo de mi alma y de mi corazón se había quedado ahí con mi hijo. Y así fueron pasando los días, inconsolables, tristes. Yo no podía comprender qué pasaba. Nunca le reclamé a Dios. Eso sí, nunca le reclamé a Dios porque te lo llevaste. Solo decía, un joven tan lleno de sueños, hay toda una vida por delante. Pero fue algo que nunca le reclamé a Dios. Recuerdo que pasaron los días, mi tristeza cada vez era mayor, un vacío tremendo. Y me sentía impotente. Y mis hermanos de la comunidad me invitaron una vez. Recuerdo que iba a haber un retiro de sanación. Y en ese retiro, créanme que me ayudó, como ustedes no tienen idea. Porque yo me sentía sonsa, yo me sentía como que no estaba en este mundo. Me hablaban. No había reaccionado, tal vez, no sé. La cuestión es que me invitaron a ese retiro y viví algo muy especial en ese retiro. Desde la primera plática que hubo, el Señor me habló. Y recuerdo que una cita bíblica que es Juan 15:13, que dice: no hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. Ay, miren que eso era para mí. Eso era para mí porque mi hijo había dado la vida por un amigo también. Y eso me llegó, lloré inmensamente. Luego en la noche de sanación, que ya fue la última noche, también hubo una palabra que era para mí. Porque yo le decía a Diosito, pues, que por qué este niño, siendo tan jovencito, tan truncados sus sueños, pero bueno, así llegó ese momento de sanación y dice una hermana, hay un joven acá dijo, hay una hermana que perdió un hijo, pero el Señor te dice este día que ese hijo, Él lo quería preservar para Él. Él quería preservarlo de este mundo porque era un alma pura, era un alma noble y Dios lo quería para Él. Lo quería preservar intacto y por eso se lo llevó.
Ay, miren ustedes, con eso sí llegó mi corazón grandemente. Dios mío, por eso te llevaste a mi niño, porque era un alma pura. Lo quería preservar de muchas cosas de este mundo, de tantas cosas. Incluso me dijeron que lo quería preservar de las drogas. No sé, las drogas él no tomaba, pero me dijeron, lo quiere preservar de las drogas, del alcohol, de la maldad de este mundo. Y fue una palabra que fue para mí, que me podría decirse que sané en ese momentito eso que yo decía, ¿por qué te lo llevaste? Logré sanar y ya me sentí mucho más tranquila, mucho más. En todo ese momento, todo ese tiempo, estuve acompañada de mis hermanos de la iglesia, nunca me abandonaron, nunca nos dejaron, siempre estuvieron pendientes de nuestras cosas. Pero en eso yo volteo a ver a mis hijos y ellos a mí me ayudó mucho el retiro, pero yo miraba a mi hija, lloraba mucho, mis hijos, y yo decía, Dios mío, yo me tengo que levantar. Yo me tengo que levantar porque hay otros seres amados que me necesitan y no puedo quedarme aquí tirada, no puedo quedarme aquí abandonada, sumida en la tristeza. Y ellos fueron la fuerza que hizo que yo me levantara nuevamente. Mi esposo también, mis hijos me necesitaban. Y yo ahí pude sentir que esa necesidad yo tenía que suplirla. Y logré levantarme. Créanme que el primer año fue el más difícil. El más difícil fue el primer año. Por cierto que mañana cumple mi hijo, es un aniversario. 21 años. 21 años, exactamente. El primer año fue el más difícil, el segundo también. Siento que los 3 primeros años han sido los más difíciles que yo he vivido de este duelo. Pero aquí estoy contándoles a ustedes, compartiéndoles esta experiencia, este proceso tan difícil. Para una madre el ver porque uno dice, bueno, a mí es a la que me tienen que enterrar, ¿verdad? Nunca pensamos que va uno a enterrar a un hijo. Pero así me pasó a mí. Me quedaron 3 hijos. Perdón. Me quedaron 3 hijos a los cuales amo mucho. El amor de mi hijo siempre va a estar en mi corazón. Para mí es mi amor eterno. Cada año que viene su cumpleaños, me llena ir al cementerio. Me llena mucho. Y siempre en cada aniversario también vamos. Su recuerdo quedará como algo que siempre va a estar en mi corazón. Y sí se puede salir adelante. Si alguien está pasando por un proceso y siente que necesita ayuda, sí es bueno que le ayuden. A mí mi comunidad me ayudó en esos momentos. Yo siento que sin eso yo me hubiera quedado como trabada, no sé, sentía como un zombie. Pero si estás pasando por un proceso así, sí busca ayuda, sí es necesaria la ayuda, es necesaria. Y a mí me ayudó mucho mi comunidad y la oración. La oración, inmensamente la oración, eso lo mantiene a uno. Siento que estar hincado es estar de pie.
pidiéndole siempre a Dios sabiduría, sabiduría para seguir, porque la vida continúa, la vida no se estanca, la vida continúa y hay seres que nos necesitan, que yo siento que la madre es un ser muy importante en una familia. Siempre he pensado que es el corazón de la familia y yo decía, no puedo quedarme acá, tengo que levantarme y tampoco decirles como que nada pasó, no. Sí, en mi corazón hubo una herida y dicen que el tiempo lo borra todo. No, el tiempo no lo sana. Pero tengo que seguir mi vida, tengo que estar con mis hijos y las personas que me rodeaban, que están siempre a mi lado y que están siempre dándome lo mejor. Y eso me ayudó. Eso me ayudó. Yo no fui con un psicólogo, porque mi psicólogo, mi ayuda fue la comunidad. Pero si no hubiera habido esa ayuda, sí hubiera necesitado ir a un psicólogo. Exacto. Sí, la importancia de tener a la gente correcta a la par de nosotros, ¿verdad? Sí, este eso. tema es muy emocional para nosotros porque fue alguien muy especial, ¿verdad? Entonces, la verdad que queríamos hacer este episodio porque hay muchas personas que están pasando por eso. Hay muchas personas que no saben cómo salir, ¿verdad? Cuando uno está pasando por un duelo, como dice Rocío, es tan difícil, ¿verdad? No se sabe si es para allá, para acá, para adelante, para dónde, ¿verdad? Entonces, de verdad que es lindo saber que uno no está solo, que Dios está con uno, que hay gente que está orando por uno. Si tú estás pasando por algún duelo, algo que quisiéramos decirte es no te aísles, no te apartes, no te quedes solo en un lugar, no, porque eso es peor. Hay que estar con la demás gente, hay que hablar, hay que llorar. Hay algo muy importante, cuando uno habla de la persona es una terapia, ¿verdad? Uno está hablando de la persona y lloramos y nos recordamos, nos reímos de sus cosas y eso es una terapia. Y buscar, pedir oración, ¿verdad? No hay que tener vergüenza ni pena de que ya pasó un año y yo sigo aquí. No, hay que seguir y hay que orar y hay que pedir oración y hay que hablar. Como dice Chochi, ella pasó 3 años para poder ir superando cada día. Pero ella decía algo y yo lo tenía aquí, que a mí me fue de mucho ejemplo, porque yo le decía, admiro cómo Dios te tiene de pie, y yo le decía, cómo en medio de esto has logrado pararte, y ella me decía lo que acaba ella de compartir, ¿verdad? Se fue un angelito, pero me quedaron 3. Y esas palabras a mí me resonaron tanto porque yo decía, es cierto, los que se quedan, los que te faltan, y ahora estás rodeada de nietos y de tantas cosas lindas, ¿verdad? Entonces la vida sigue y tenemos que seguir, ¿verdad? Pero sí, pues queremos decirte que el duelo es fuerte, es difícil, pero sí se puede y hay que seguir adelante, hay que volverse a parar y hay que decir, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Solo con la ayuda de Dios, con la familia, con la gente linda, con los amigos y la oración, ¿verdad? De verdad que queremos decirte que si tú estás pasando por esto, escríbenos, si podemos orar por ti. Para nosotros va a ser un gusto poder orar por ti, poder saber si tú estás pasando por algo así, en qué etapa estás, cómo te sientes, porque el duelo tiene etapas y realmente hay que ir superando una etapa y luego la otra, y así vamos saliendo adelante. Sobre todo algo que yo pude ver en ellos como familia fue que estuvieron unidos, estuvieron juntos,
se ayudaron, se acuerparon y se fueron, unos se jalaban y otros se hacían ahí entre todos para poder salir de esta situación. Así que eso es algo muy importante. Por eso yo te digo, no te quedes solo, no te quedes sola, no te aísles, no te apartes, porque necesitas estar con más personas y hablar y platicar. Así que queremos decirte que donde quiera que estés, te mandamos un fuerte abrazo si tú estás pasando por un duelo. Y queremos decirte que aquí estamos para orar por ti, ¿verdad? Esto es algo fuerte. La Biblia dice, fuerte como la muerte es el amor. Así que la muerte es fuerte, tan fuerte como la muerte, pero el amor es lo máximo. Y Dios es amor. Así que hay que volver a agarrar fuerzas de donde no se tiene para seguir adelante. Mira, no sé si quieres despedirte con algo más. Sí, que la mejor manera de honrar a nuestros muertos, a las personas que se nos adelantaron, es vivir una vida digna, seguir viviendo y disfrutando, porque esta vida también es bella. Así es. Seguir adelante, ¿verdad? Y nunca los vamos a olvidar. Nunca ellos se quedan en un lugar tan especial del corazón y uno dice, ay, tuviera tantos años, ay, estuviera así, estuviera así. Entonces, qué lindo saber que los podemos llevar en nuestro corazón toda la vida. Y yo digo que no se van porque se pasan a vivir al corazón de cada uno de los que los amó y los sigue amando, ¿verdad? Así que Dios te bendiga donde estés. Gracias por acompañarnos en este episodio. Realmente hay mucho que hablar del duelo, hay mucho que decir. Esta es una parte y quisiéramos, como te digo, que nos comentes, que nos digas cómo te sientes si tú estás pasando por esto también. Agradezco grandemente el que hayas venido, el que hayas compartido con nosotros, porque yo sé que es una parte que no a todas las personas les gusta hablar, que es como muy emotivo. Sí. A veces hay gente que dice esto es muy privado, solo es para mí, pero gracias por acompañarnos y de verdad esta es una serie de salud mental y eso es lo que queremos, ¿verdad? Si tú al tener un duelo te sientes deprimido, te sientes con una gran ansiedad, sientes que la vida ya no vale la pena vivirla porque estás pasando un duelo fuerte, es tiempo de buscar ayuda, de buscar a alguien que pueda tenderte una mano en tu iglesia, en tu familia o donde quiera que estés, porque el duelo es así, es fuerte, ¿verdad? Entonces no todas las personas lo toman así. Hay quienes de verdad sienten que la vida se les fue con la muerte de un ser amado. Y entonces ahí es donde tenemos que buscar más ayuda, ¿verdad? Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar allá del otro lado. Este es un mar de emociones, como yo siempre digo, y aquí vamos navegando en este mar de emociones, aprendiendo a vivir, ahí sí que de verdad a sobrepasar las cosas y a seguir adelante en medio de todo. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Y a ti que estás allá, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Dios te bendiga.